Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Gracias por estar aquí hoy y por acompañarnos. Hoy vamos a discutir sobre un tema que es algo importante, creo yo, para nuestra preparación profesional y también para ser competentes en el campo laboral y sobre todo verlo como un estilo de vida. Ya había mencionado antes en un episodio que me parece que es el del aprendizaje automático sobre seguirse preparando. También hice otro sobre la educación y la diferencia de la educación en México con otros países. Y mencioné ahí sobre la sociedad de conocimiento que se necesita formar en el país para poder mejorar la situación tanto económica como el nivel de vida de la sociedad. Básicamente se trata de ver a la educación y a la preparación profesional o académica como un estilo de vida, y esto es importante porque dependiendo del campo laboral al que te dediques, se te va a demandar ciertas habilidades cada vez que avances en tu carrera, como aprender idiomas, como ciertas certificaciones en estos idiomas o certificaciones que se necesiten. Ya hay algunas que son más como de negocios, del tema corporativo, empresarial, incluso para la manufactura, certificaciones en normas y regulaciones que a veces se necesitan y se utilizan generalmente en las industrias de manufactura, incluso también en las empresas de TI. También hay algunas normas que aplican en ellas para asegurar la calidad de los servicios, de los productos, la higiene o la seguridad de los trabajadores, y todo esto va a favor de el prestigio de la empresa y de la organización. Pero en tu persona, en tu carrera, te favorece también como prestigio en tu carrera cada vez que tú te actualizas o te capacitas en alguna área, en alguna certificación, en alguna norma, cada vez que cursas algún cierto diplomado o incluso estudios de posgrado. Eso le va dando más prestigio y valor a tu profesión y a ti como persona en cuanto al campo laboral. Y creo que por esto es importante mencionar que no solo se trata de terminar la carrera profesional o hacer algunos estudios de posgrado si es que te dedicas a la investigación y al área científica, sino que necesitas seguirte actualizando y ser constantemente activo en estos, ser muy activo o activa en estas cuestiones, porque eso le va a dar más valor a tu persona, te va a beneficiar teniendo mayor oportunidad y en ciertos puestos laborales, entre otras cosas. Un tip que les puedo dar es que al momento de egresar o si están estudiando todavía, vayan viendo cuál es el sector que les interesa, cuál es el área, los puestos de trabajo que les gustaría algún día ocupar, cargos de trabajo, y en base a eso los busquen en las vacantes de las páginas que hay para encontrar empleos y vean ahí los requisitos que piden, las empresas en donde quieren trabajar y los puestos en los que quieren estar. Eso les da una gran panorama de qué es lo que necesitan. Muchas veces se necesita más que una carrera profesional, más que un título profesional, y hay que estar preparados para eso si es lo que quieres. Hoy en día no creo que una licenciatura sea suficiente para poder desenvolverse en un ambiente laboral y competitivo, sobre todo si te interesan las empresas transnacionales o si en el contrario te quieres ir a otro país a estudiar o a trabajar. De igual manera necesitas capacitarte y no escatimar en tu conocimiento y en tu preparación. Obviamente hay muchas otras habilidades que se necesitan y otras muchas herramientas que te pueden ayudar a crecer en tu carrera, pero creo que siempre es importante tener como en la base de esto que es tu preparación,
Tal vez suena algo muy nerd o muy aburrido o no planeas seguirte capacitando después de egresar, pero creo que es importante que lo consideres si esta es tu postura. Probablemente ahorita no lo ves o no eres tan consciente de esto, pero créeme que a medida que egresas y vas avanzando en tu carrera, necesitas capacitarte y eso creo que es algo que teniéndolo nadie te lo puede quitar. Es como algo que avala muchísimo tu carrera y te da el impulso que necesitas cuando a veces es lo único que tienes, ¿no? Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta y también si quieres emprender o si en algún momento quieres hacer un negocio o si egresando inmediatamente quieres emprender. A lo mejor tu familia tiene un negocio y te tienes que hacer cargo de él. Cualquier situación que sea autoemplearte o tener una carrera independiente, de igual forma es mucho más importante capacitarte porque vas a ser probablemente la cabeza de la organización que formes o del pequeño negocio o de tu propia carrera y dependerá de ti todo eso. Entonces, entre más conocimiento y preparación tengas, entre más herramientas tengas, más cosas podrás hacer, más opciones tendrás y mejor decisiones podrás tomar. También la preparación académica no solo es para tu ámbito profesional, sino creo fielmente en que te ayuda a crecer como persona, te ayuda a ver el mundo de una manera diferente y a ver más oportunidades en donde crees que no hay. También te favorece para madurar y hacer crecer tu persona y tu carácter y tener más opciones para ir formando tu carrera. Sabemos que la carrera es algo que se va formando con el tiempo y que no hay una fórmula explícita para que te salga bien o te salga mal. No hay un solo camino para formar una carrera, ni hay una garantía de que te va a ir bien o mal. Depende de cada persona, de cada oportunidad que tomen, de las habilidades que tengan, etcétera, ¿no? Es muy variado. En muchos aspectos creo que favorece y también te ayuda a no quedar obsoleto en algún momento dado en tu carrera. El mundo está cambiando, el mundo evoluciona y creo que es una manera también de nosotras como personas evolucionar con el mundo y con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y beneficia también a las sociedades, a los países. Mientras tú sepas más y aprendas más y te prepares más, también vas a tener más oportunidades y vas a tener muchas cosas que dar a tu familia, a tus seres queridos, vas a tener mucho que compartir a tu sociedad y eso también vale y creo que debemos también de verlo desde ese punto de vista. No nada más es el beneficio hacia ti, sino también hay un beneficio y una gran influencia de tu persona hacia tu alrededor, hacia las personas cercanas, incluso hacia personas que probablemente no conoces. Entonces, claro que tiene muchos beneficios. ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, obviamente tienes que invertir en tu educación, en tu preparación, algunos cursos, certificaciones, sobre todo las que ya son como más profesionales y que son más específicas como normas, como procedimientos, como certificaciones o capacitaciones empresariales o corporativas, pues ya cuestan y no suelen ser baratas. También tienes que invertir tiempo y esfuerzo en esto. Es como ser estudiante, creo que la etapa de ser estudiante nunca termina realmente. Termina una etapa que probablemente es tu prepa, tu universidad o tu posgrado, pero creo que como personas debemos de seguir teniendo la mentalidad de aprendiz y de estudiante, solo que en diferentes niveles o en diferentes ámbitos a lo mejor. Así que yo los invito y las invito a que no escatimen en su preparación, no escatimen en sus habilidades. Creo que es lo que te puede ayudar muchísimo y son puertas que en algún momento se te pueden abrir y entre más cosas sepas o entre más preparación tengas, más habilidades tendrás para
estar listo o lista para recibir esas oportunidades o buscarlas incluso. Yo los dejo con esta reflexión: no echen en saco roto sus conocimientos, aprovéchenlos también. Si eres una persona preparada, si has invertido en tu profesión, en esto mismo que yo estoy compartiendo, sácale provecho. No hay garantía de que si estás muy preparado te va a ir bien y si no te va a ir mal. Tampoco es eso, es también cuestión de uno como persona sacarle el mayor provecho a lo que uno como persona es y a lo que uno ha invertido en su carrera, en su profesión y en su propia persona. Entonces, pues nada, ¿no? Si también estás en un lugar en el que no se te está validando o valorando como lo que debe de ser, pues hay que considerarlo y buscar otras oportunidades u otros caminos. Creo que no hay una sola línea que seguir ni un solo trayecto. Creo que está en uno hacerlos y construirlos si no están, o tomar decisiones que te pueden llevar a lo mejor a mejores cosas, pero con cierto riesgo, ¿no? Que se tienen que tomar. Pero nadie le va a dar el valor a tu persona y a tu trabajo y a tu preparación como el que le des tú. Eso es un hecho. Solo tú sabes lo que te costó tu carrera, lo que te costó tu profesión o estudiar en la universidad. Es un esfuerzo único que hace cada persona, y cada paso que das y cada preparación que haces o capacitación, solo tú sabes lo que te costó y nadie más se lo va a poder dimensionar. Y creo que es importante también tener esa postura de validar tu propio esfuerzo y no aceptar menos de lo que digan los demás o de lo que te ofrezcan los demás. Es un sentido más que nada de propia la valía, pero creo que sí es importante de mencionar para el crecimiento de tu carrera y de tu persona, y sobre todo porque este mercado laboral es cada vez más competitivo. Yo los dejo con este podcast, ya saben, siempre muy cortos y concisos. Déjenme en sus comentarios qué opinan y si quieren saber o que haga algunas temas sobre qué tipo de certificaciones y capacitaciones son las más solicitadas. Díganme ustedes si tienen alguna o si piensan hacer alguna. Si también están pensando, no sé, continuar su preparación académica o profesional, díganos por qué, compártanlo y yo los espero la siguiente semana con un nuevo podcast. Si les gusta este contenido, no olviden seguir en las redes sociales como Marifer Mes. Ahí comparto muchas cosas en las diferentes redes sociales. Y bueno, síganos en las plataformas. Gracias por escuchar hasta el final y cuídense mucho.